Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 1, 143, parte segunda. Filosofía patrística, capítulo 2. La patrística de los dos primeros siglos. 139, Tertuliano. Frente a los apologetas orientales que han intentado establecer la continuidad del cristianismo con la filosofía griega y han presentado la doctrina cristiana como la verdadera filosofía, que la revelación de Cristo ha conducido a su última perfección, los apologetas occidentales tienden a reivindicar la originalidad irreductible de la revelación cristiana en relación con la sabiduría pagana y fundarla en la naturaleza práctica e inmediata de la fe, más bien que en la especulación. Este carácter de la apologética latina se manifiesta sobre todo en su mayor representante, Tertuliano. Quinto Septimio Florencio Tertuliano nació hacia el año 160 en Cartago, de padres paganos. Tuvo una educación excelente y ejerció, probablemente en Roma, la profesión de abogado. Entre 193 y 197 se convirtió al cristianismo y recibió la ordenación sacerdotal. Desarrolló entonces una intensa actividad polémica en favor de su nueva fe, pero hacia la mitad de su vida se pasó a la secta de los montañistas y empezó a polemizar contra la Iglesia católica con violencia poco menor que la usada contra los herejes. Al fin fundó una secta propia, los tertulianistas. Parece que vivió hasta la más avanzada vejez. La actividad literaria de Tertuliano es amplísima, pero exclusivamente polémica. Sus obras suelen dividirse en tres grupos: apologéticas, en defensa del cristianismo; dogmáticas, en refutación de las herejías; práctico-ascéticas, sobre cuestiones de moral práctica y de disciplina eclesiástica. Pertenecen al primer grupo el Apologeticus, dirigido el año 197 a los gobernadores de las provincias del Imperio Romano; el Ad Nationes, poco anterior al primero, el de Testimonio Anima, que quiere fundar la fe en el testimonio del alma; Naturaliter Christiana, la carta ad Scapulam, dirige a un procónsul de África que perseguía a los cristianos; el Adversus Judeus, que probablemente pertenece a Tertuliano solo en los 8 primeros capítulos; las obras dogmáticas, que es uno de sus escritos filosóficamente más significativos, dirigido contra los gnósticos; el Scorpiace, también dirigido contra los gnósticos, comparados a los escorpiones; el de Baptismo, que declara inválido el bautismo de los herejes; el de Carni Christi, que confirma la realidad del cuerpo de Cristo, contra el docetismo; el de Resurrectione Christi, en defensa de la resurrección de la carne; el Adversus Praxiam; el de Anima, que es el primer escrito de psicología cristiana. Los dos últimos pertenecen a un periodo montañista. Las obras práctico-ascéticas son el de Patientia, el de Oratione, el de Penitentia, el de Pudicitia, la carta Ad Martirias, el de Exhortatione Castitatis, el de Monogamía, dirigidos todos contra las segundas nupcias; el de Spectaculis, contra la intervención de los cristianos en los juegos paganos; el de Idolatría, contra la participación de los cristianos en la vida pública; el de Corona, contra el servicio militar; el de Cultu Feminarum, contra los adornos de las mujeres; el de Virginibus Velandis; el de Fuga in Persecutione, que declara ilícita fuga durante las persecuciones; el de Ioranio Adversus Físicos, contra los ayunos de los católicos; el de Palio, en defensa del hábito que él había adoptado al abandonar la toga. El rasgo característico de Tertuliano es la inquietud. En el tratado de Patientia, que él se dirige sobre todo a sí mismo, hay indudablemente una confesión sincera: pobre de mí, que ardo siempre en la fiebre de la impaciencia. Y en realidad era incapaz de detenerse en los problemas y examinarlos con profundidad. El trabajo paciente y riguroso de la investigación no era para él. Por algo, como veremos, desvaloriza la investigación ante la fe. Ayudado por una habilidad polémica excepcional y por una facundia oratoria poco común,
Examina los problemas tomando las posiciones más simples y extremistas, con suprema indiferencia contra toda cautela crítica y toda exigencia de método. Este hombre que niega el valor de la investigación y pasa la vida buscando algo, este adversario implacable de todas las sectas que después pasa a una de ellas y acaba por fundar una propia, este defensor del cristianismo que afirma la corporeidad de Dios y del alma, perdiendo así la primera conquista no solo del cristianismo, sino de cualquier religión. Este defensor intransigente del pudor, que se entretiene con complacencia en describir el acto carnal del amor. Este casuista, que defiende con igual violencia polémica la Trinidad de Dios y su atuendo personal, revela en todas sus actitudes una fundamental falta de claridad y sinceridad consigo mismo. Con demasiada frecuencia deja ver en su arrogancia polémica, bajo el manto oratorio de las frases incisivas, la inconsistencia de su espiritualidad y el carácter formalista de su fe. Aquella secta de los montañistas, que tenía las características de su fundador Montano, ex sacerdote de Cibeles, formada por exaltados que vivían en continua agitación en espera del inminente retorno de Cristo, pudo seducirlo algún tiempo, pero no logró retenerlo. Y así, ha dado a la especulación cristiana de Occidente su terminología, pero no ha conseguido proporcionarle una contribución sustancial de pensamiento.